Buen día, grupo. Vamos a iniciar. Hoy, 13 de mayo. Voy a tomar lista así como están ahorita. Bueno, están poquitos. Está Marco Antonio Sánchez, Sánchez Valle, Ana Cristina, María del Rosario, Presente. Camacho Amarillas, María de Jesús y Presente. Castro Domínguez, Yaheiri Azucena. Por aquí está Camacho Presente. Amarillas. Vamos a hacer 4, 5. Muy bien. Ok, en el día de ayer les subí un trabajo, se los voy a mostrar a continuación. Permítanme. Déjenme organizar aquí. Aquí estamos. Ok, este es el trabajo en la semana 10. No sé qué haya pasado que miré sus trabajos y algunos tenían hasta la semana 9. Bueno, pues no he revisado eso, pero este lo puse en la semana 10. Bueno, entonces este es el trabajo que tienen pendiente en esta semana 10. Aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a acostumbrarnos a buscar en la página, en las hojas de verbos, los verbos regulares e irregulares. Lo único que vamos a hacer es buscar este verbo que está en paréntesis en las hojas o con la terminación ed y vamos a ponerlo aquí. Es nada más acostumbrarnos a las hojas y usar las formaciones de tiempo pasado con la terminación ed. Entonces, todas estas son 20 reactivos y todos estos están para eso. ¿Sí? Entonces, aquí están. Búsquenlos en las hojas y los ponen aquí. Si no están, pues los vamos a poner aquí. Aquí son 10 aquí arriba y 10 aquí abajo. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea para la semana 10, la que les mostré el día de ayer, que les dije el comentario por su grupo de WhatsApp. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que les había dicho de cuando ustedes tienen que formar afirmativo, negativo y pregunta. Les comparto el siguiente trabajo. Permítanme, déjenme abrirlo primero. Bueno, pongamos atención. En esta, ya iniciamos como la parte final con esto de las clases que van a tener conmigo de inglés. Entonces, ya estamos en la parte de terminar este semestre, en la última unidad. Entonces, vamos a ver, les voy a explicar un poquito de lo que hemos cubierto durante este año. Dice, desafíos comunes de los recursos humanos. En el primero tenemos el Job Design and Analysis. El Job Design and Analysis es el diseño del trabajo y análisis. Es cuando nosotros vamos a poner las tareas del puesto, no de las personas. Vamos a poner las tareas del puesto y analizar cada una de las situaciones donde se ponga en riesgo la vida de la persona, la integridad de la persona, que no se cumplan los objetivos de la empresa. Ese sería el primero. Algo de lo que hemos cubierto aquí. En Job Design lo hemos visto con la entrevista de trabajo, donde hemos visto qué se requiere que haga cada puesto. El Workforce Planning. Recuerden que aquí nosotros decíamos cuántos trabajadores teníamos que contratar. En este sentido viene este tema. El Training and Development, esto no lo hemos visto casi nosotros porque no es mucho que tenga que ver con inglés, pero es uno de los desafíos más comunes de los recursos humanos. El Performance Management, que es en lo que estamos haciendo ahorita. Compensation and Benefits, recuerden que ya lo vimos nosotros
en lo que es los beneficios de los trabajadores cuando les calculábamos el aguinaldo, vacaciones proporcionales por el tiempo que trabajaron para nosotros, así como los asuntos legales, que esto poco lo vemos en inglés. Entonces, recuerden que estos son los desafíos más comunes de los recursos humanos. Bueno, para esta semana viene este trabajo. Viene este trabajo donde nosotros tenemos estos, por ejemplo, estos 4 enunciados y nosotros tenemos que presentar la forma de afirmativo, de negativo y de pregunta. Entonces, yo voy a poner el enunciado así y ustedes tendrán que ponerlo en afirmativo, negativo y en pregunta. Ok. Entonces, dice el primero, he hired the front desk employees. El contratar los empleados de mostrador, front desk, es los empleados de mostrador. Bueno, entonces recuerden que la única vez que nosotros vamos a conjugar un verbo es cuando este se va a afirmar. Recuerden que es el verbo hire, ya lo busqué en las hojas, no está en las hojas, no está en las hojas, entonces tiene que tener la terminación ed, pero resulta que ya tiene la e, entonces yo solamente le pongo la d al final. Entonces ahí ya lo hiciste en pasado y ya está conjugado. Él contrató los empleados de mostrador. Muy bien. Vamos a hacerlo en negativo. Recuerden que did es un verbo, hire es un verbo de acción. Entonces, por eso nosotros debemos de manejar el auxiliar did, que sería he didn't. Lo vamos a poner contraído. Recuerden ustedes que ya saben que pueden poner did not, he didn't. Y aquí lo importante de esto, no se les vaya a olvidar que resulta que la única vez que el verbo lo voy a afirmar, a conjugar es cuando se va a afirmar. Si el verbo se niega o el verbo se pregunta, queda en su forma base. Entonces, he didn't, y lo pongo igualito que como está en el paréntesis. He didn't hire the front desk employees. The front desk employees. Muy bien, vamos con la question. Recuerden que siempre el tiempo pasado las preguntas van a iniciar con un auxiliar. En este caso puede ser el auxiliar de cero estar o es el auxiliar de acciones. En este caso, contratar es una acción, por eso nosotros vamos a usar el auxiliar did. Y recuerden, si lo vas a preguntar o lo vas a negar, employees de front desk. Si lo vas a negar o lo vas a preguntar, tú tienes que poner el verbo en su forma base. La única vez que el verbo se va a conjugar es cuando se afirma. Entonces, aquí recuerden que hay que ponerle la respuesta. Yes, he did, he did. Y le vamos a poner una diagonal y le vamos a poner no, he didn't. No, he didn't. Muy bien, este ejercicio lo vamos a basar en situaciones reales de los recursos humanos. Eso se los había dicho en la clase pasada. Por ejemplo, esta es la manera, esta es la pregunta. Esto que tienen aquí es la pregunta. Muy bien. Entonces, estas tres y la respuesta, esas serían lo que se les va a calificar como respuesta a esta pregunta. Recuerden que la única vez que lo vas a afirmar o lo vas a conjugar es cuando se afirma. ¿Sí? Si no está en las hojas, pues pone la terminación ed. Si lo vas a negar, el verbo tienes que poner el auxiliar de ser o estar, dependiendo, pero el verbo tiene que quedar en su forma base. Ahí está el verbo en su forma base. Y si lo voy a negar, el mismo auxiliar que usé aquí, lo voy a poner para preguntar y voy a poner el verbo en su forma base. Entonces, esa sería la tarea donde ustedes van a sacar esta información, pero
Lo de arriba donde está el 1 es la pregunta y los 3 son las respuestas que ustedes tendrán que poner a cada uno de los enunciados. ¿Está entendida esa parte? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O necesitan, o en qué parte no le entendieron de eso que acabo de explicar? ¿Tienen alguna No, duda de lo que teacher, sí se acabo? entiende. Ok. Entonces ahí tienen el 2, el 3 y el 4. Apply. Apply, recuerden que si termina en consonante más Y, quitamos la y ponemos la terminación IED. Ahí dice ellos aplicar el código de trabajo. Entonces hay que hacerlo en pasado. El comply es cumplir los objetivos mensuales y he achieved, él completó o terminó el código de seguridad en el trabajo. Ahí está. Bueno. Entonces, no se les olvide que estas son las tareas más comunes de los recursos humanos porque a partir de esta unidad nosotros estaremos haciendo una recapitulación de los 2 semestres que hemos visto que han trabajado conmigo porque yo ya no les voy a dar clases. En segundo año ya no me toca a mí darles clases. Solamente sigo trabajando con el grupo de la tarde de los recursos humanos, pero ustedes ya dejan de ser mis alumnos. Bueno, entonces vamos a ver unas situaciones. Por ejemplo, miren, alumnos, les voy a poner, no les puse 5, creo que les puse 3 nomás. Son situaciones de los recursos humanos con soluciones. Aquí está. Y de aquí va a salir la tarea. De situaciones que veamos nosotros aquí en esta parte, lo vamos a comentar y váyanlo pensando, váyanse figurando el escenario y de aquí va a salir la tarea que nosotros vamos a sacar. Los enunciados que te voy a poner aquí para que tú hagas esta parte, te los voy a sacar de aquí, de estas situaciones. Aquí dice, situaciones reales de los recursos humanos con soluciones. Primero, you have terminated an employee. Terminated, lo acabas de terminar, lo acabas de despedir, Ok, dice, dentro de algunas horas de la termination nos referimos al despido, ¿no? Dice el former employee, ese former significa el empleador, la persona que da empleo. Has Facebook, ese es que se ha metido al Facebook o lo que decimos nosotros lo ha stalkeado. Entonces, dice his many grievances, lo que tengan en amarillo, significan palabras que se les pueden sonar raras y yo las estuve buscando para ponerlas aquí en amarillo y decirles son quejas acerca de la compañía y su supervisor inmediato. Ok. Ahí va la situación. Entonces, dentro de algunas horas después de que lo despediste, el empleador ha stalkeado sus muchas quejas acerca de la compañía y su supervisor inmediato. O ha puesto en Facebook él muchas cosas. Entonces, como jefe de los recursos humanos, ¿cuál es tu consejo acerca de posibles acciones contra o hacia el empleado recién despedido? Esa sería una situación y ustedes se van a enfrentar a esa situación. Está muy de moda que despides a un empleado y ellos se ponen a decir pues muchísimas cosas en el Facebook, a veces ciertas, a veces no ciertas. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué es lo que harían ustedes? Porque es un tema muy de moda. Ok. Aquí estamos con la solución de un experto y dice, bueno, yo he aprendido que por muchos años que el lidiar, este es el trabajar, lidiar con anuncios en las redes sociales, con empleados descontentos, el, el post es usualmente uno y hecho, ¿sí? Entonces, mi consejo típico es dejarlo ir,
pero dice, mi principal preocupación es el contenido del post, o sea, de la publicación del empleado recién despedido. Dice, hay suficiente evidencia para garantizar una investigación y ver que si el empleado recién despedido tiene razón. Esa sería dependiendo de lo que haya puesto esta persona. Dice, pero aquí está otro factor. ¿Qué pasa si el empleado, si alguno de los empleados current, los empleados actuales, comentan el post del empleado recién despedido? Es por eso que tú necesitas, fíjate bien lo que te estoy diciendo, es por eso que tú necesitas tener una política de redes sociales en tu empresa, ¿sí? En la cual vas a poder tú manejar a los empleados, a los actuales. Entonces, primero que nada, ¿qué cosas puedes hacer? ¿Qué cosas puedes hacer? Lo que vas a hacer, primero que nada, vas a contactar a Facebook y ellos lo quitarán. Porque Facebook no quiere ser conocido como un vehículo de nastiness. Nastiness es asquerosidades. Eso es algún término algo fuerte, pero eso es nasty, es asqueroso. Entonces, pues no sé, ¿cómo le llamamos en español? Cochinadas. Entonces, fíjense bien en la situación que estamos manejando. Y aquí esto es la situación. ¿Cómo tú como jefe de los recursos humanos ves que una persona la despides y esta persona empieza a decir barbaridad y media en Facebook? Entonces aquí la situación es que necesitas tener como jefe de los recursos humanos, pues tienes que ver el post, tienes que ver lo que publicó. Entonces, y encima de todo, le tienes que dar la razón porque recuerda que estamos en tiempos donde los empleados se les da mucho la razón y tienes que ver si realmente el empleado tiene un punto que defender, porque también es un área de investigación para ti. Pero ¿qué tal si los nuevos empleados, no los nuevos empleados, sino los actuales, los otros empleados, se ponen a investigar o lo comentan dentro de la empresa? Bueno, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero que nada, implementar una política de redes sociales en tu empresa donde les tienes que decir que está prohibido hablar mal de la empresa porque serán sancionados. Entonces, eso es. Y la gente a veces es noble en el sentido de que no lo hacen, eh, son muy pocas las veces que yo he visto que una persona alabe al trabajo, a la empresa que le da trabajo, pero sí hemos visto cuando son despedidos eh, y que agreden a través de las redes sociales. Entonces, lo importante aquí es que tú, si ves eso directamente, contacta a Facebook y lo quitarán porque no les conviene a ellos ser portadores de ese tipo de noticias. Entonces, Cristina Sánchez, ¿qué opinión te merece esa situación? Quiero saber si tú ya habías, uh, me imagino que ustedes como de recursos humanos que son, ya ustedes se ponen a investigar o han tenido situaciones, sabido de situaciones como esa ¿por qué? Por el Facebook o algo así en alguna página. Cristina, ¿qué te parece esa información y ese consejo que te dan? Sí me había tocado ver, la verdad, en Facebook no, en Twitter sí, que es más usual como que ver a la gente expresándose como con más facilidad, pues, y sí me había tocado. Y para mí se me hace que está bien porque, como dice el consejo, primero tienes que ver qué dice y Ujú, primero tienes que ver qué contiene para saber qué medidas puedes tomar. Por ejemplo, si el ex empleado, perdón, comienza a dar información privada de la empresa como una ujú. forma de desahogo o algo, ahí tienes que tomar sí o sí cartas en
el asunto, porque pues va a afectar directamente a tu empresa. Pero Así si es. no, si es como un comentario a la ligera y no especifica nada, pues es como mejor dejarlo ahí y no crear una bola de nieve de algo así. Pero todo sería cuestión de la situación y lo que esté puesto. ¿Y qué tal si de todas maneras, Cristina, es pequeño y se hace un chisme grande en la empresa porque la gente eh, suele poner situaciones extra a situaciones que pasan, suelen hacer el chisme más grande, como decimos. Entonces ahí te aconseja que hables directamente o que contactes Facebook. Entonces, esa sería una buena opción, ¿no crees tú? Claro, o sea, igual nunca se puede como determinar el comportamiento que van a tener las personas. Podría ser que hubiera sido un, no sé, un empleado problemático y no causaría como que tanto alboroto por saber, pero todo dependería pues de toda la situación y todos los factores que intervengan ahí y que estuvieron envueltos en eso. Sí, e imagínate que esto se sepa. Por ejemplo, y ¿sabes en quién piensan primeramente, Cristina? En el dueño y en el de recursos humanos. Luego se van a pensar en eso. Por ejemplo, a mí me despiden de una empresa aquí en Guasave Grande, entonces me pongo a hacer situaciones de estas en Facebook. Dime, ¿realmente se les viene a la mente el de recursos humanos? Y también se les viene a la mente el empleador, porque el empleador lo va a despedir a través del departamento de recursos humanos, y recursos humanos ahí se va a notar que no actuó, o las personas, el trabajador siempre va a creer que tiene la razón y van a tener muchas más personas a su favor que un empresario o que un jefe de los recursos humanos, por lo que es necesario establecer esa política desde el momento en que los trabajadores inician a laborar con la empresa, y es muy importante también el tener que manejar esa política y que te la firmen, y entonces ya a veces son empleados escandalosos y como dice el texto, a veces es nomás un solo post, una sola publicación, y creen que hacen daño. A lo mejor ellos um, descargan todo lo que tienen, pero no deja de ser un problema. Entonces, ese es un consejo muy importante para ustedes, para que creen ese clima de confianza, o ese clima de que te tengo gobernado, en ese sentido de que no puedes hablar mal de la empresa que te está dando un trabajo. Muy bien, entonces vamos a ver la segunda situación. Eh, Aquí está. Es una situación importante y muy común. Escenario 2. Recibes una carta anónima advirtiéndote que 2 empleados de la compañía están activamente usando y abusando de las drogas. Ok. Una acusación es hecha de que el abuso está pasando en el área de trabajo. Hay 11 empleados en esta situación en particular. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Ok? Entonces, voy a dejar aquí. Cuando esto pasa en la empresa, nosotros vemos, por ejemplo, dice aquí, si recibes una carta anónima que 2 empleados de la compañía, que 2 empleados de la compañía están abusando de las drogas. Entonces, hay 11 empleados en el domicilio de esta empresa. Tienes 11 empleados, pero te dicen que 2 de ellos están abusando de las drogas. ¿Qué harías? Dime si no, tu primera opción sería hacerte de la vista gorda. Ese es lo primero que hacen, porque no me quiero meter en problemas. Eso es lo primero que se piensa. Entonces, Marcos, nos vas a ayudar con este caso, Marcos. Dice, escenario, recibes una
una carta anónima advirtiéndote que 2 empleados de la compañía están activamente usando y abusando de las drogas. Una acusación es hecha de que el abuso está pasando en el área de trabajo. Entonces, aquí tenemos 11 empleados, pero dicen que 2 de ellos están haciendo drogas. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, entonces, eh, aquí dice, con todas las acusaciones de uso de drogas en el trabajo, tú necesitas primero analizar qué hacen ellos para vivir, de qué viven, de qué viven. En este caso, los 11 empleados de la compañía eran trabajadores, transportando materiales peligrosos. Por razones de confiabilidad, ellos necesitaron ser tested, probados o que les hicieron la prueba tan pronto como posible. La carta llegó a recursos humanos a las 8 de la mañana y ellos fueron probados a la 1 de la tarde. Después de la reunión, cuando nosotros anunciamos que íbamos a hacer el drug screening, es cuando hacen el análisis a través del escaneo. Un empleado vino a mí y me dijo que él estaba caliente en cuanto al sentido de que tenía drogas o que hacía drogas, dice. Dice, de todas maneras, yo lo hice que él tomara el texto o el test, la prueba, porque yo quería el dato. En el pasado, cuando yo dejaba a una persona optar por tomar el test de drogas, ellos, dice, han regresado para decirme que ellos no les había dado esa oportunidad. 2 empleados dieron positivo para sustancias ilegales, pero la cosa es que no fueron las personas que estaban mencionadas en la carta. Entonces, dice, nunca tomar nada como face value es algo como dar por hecho y obtener los datos que necesitas para probar quién está caliente o quién no caliente. Entonces, la razón de que podríamos, dice, que podríamos nosotros poner aquí fue que es una política sólida para razones de sospecha, para razones razonables de sospecha. Entonces dice aquí que se tiene que poner esa política. Entonces la mayoría de las empresas alumnos no tienen una política de uso de drogas a los empleados, entonces los empleados abusan. Es cierto, es algo muy común que los empleados abusen y usen drogas, pero por más pequeña, por más grande, en este caso son 11 empleados, ellos, ¿qué opinas tú, Marcos, de tener una política de aplicación del test de drogas en el sentido de que para evitar eso, de repente se puede hacer y dime tú si se tendría que hacer programado o factor sorpresa. Además, ¿qué opinas de esto que dice que tienes que investigar de qué viven estas personas? ¿Cuál es su modo de vida? Entonces, ¿qué hace el manager de recursos humanos en ese sentido? Te escuchamos. Pues mira, profe, primeramente miraría, o sea, la carta. Sí. O sea, si realmente veo que es aunque sea anónima, uno se debe dar cuenta si es confiable o no. Porque muchas veces se hace para perjudicar a otra persona. Yo aplicaría, por ejemplo, si la empresa tiene los suficientes recursos para hacer doping a 11 empleados, a los 11 empleados se lo hago. Si no, lo haría sorpresa así de que salió al azar doping y a las personas que están involucradas, porque lo más probable ahí que pasó en ese escenario, una solución,
es que las personas que se drogaban hayan cambiado los resultados o las muestras, perdón, con otras personas, pues sí me entiendo, o sea que yo Sí. simplemente cambio la etiqueta, por ejemplo, de orina con otra persona y que por eso salieron positivo otros dos. Okay. Si la empresa tuviera los suficientes recursos para hacer 11 antidoping, los 11 lo hiciera y sorpresa. Aparte de eso, desde antes de contratar, o sea, como dice usted, es muy común que una persona se drogue y todo, yo haría firmar una cláusula en que si en algún momento se hace doping y sale positivo, que es despido inmediato. Eso de investigar de qué viven o de dónde vienen, o sea, siento yo que no influye tanto en un factor porque desde la persona más pudiente económicamente hasta la más baja se puede drogar. Eso no lo veo como un factor importante realmente. Porque se supone que si estás trabajando, vive de lo que gana la empresa, del trabajo de la empresa. Entonces lo creí yo fuera eso. Hacer doping a las 11 personas y que fuera sorpresa y de preferencia de sangre. Pero Okay. antes de eso, para el momento de contratarlos en la empresa, si hay manera de hacer doping desde antes que entren en la empresa, hacerlo. Si no, hacerlo firmar una cláusula que si son dados positivos en el doping, que se hace regularmente, que es despido inmediato, sin ninguna intermización o algo así. ¿Tú crees, Marcos, que esta empresa lo hacía con periodicidad o no lo hacía? Esos test. No lo hacía porque por algo se drogaban. Ok. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, aquí en instituciones, por ejemplo, como CFE, como el Seguro Social y todos esos, tengo amigos que trabajan ahí y que hacían uso pues, recurrente de drogas. A causa de eso, desde antes de empezar a trabajar o cosas así, dejaron de hacerlo. O, por ejemplo, simplemente en CFE yo me doy cuenta, hacen hasta el colímetro sorpresa. Entonces, tengo amigos que tal cual dejan de tomar mucho tiempo porque la prueba del colímetro se los hacen así tal cual un día sin avisar de las 7 de la mañana. Tú entras a checar y te hacen el colímetro. Así sorpresa, así como puede ser un domingo, puede ser un martes, puede durar 3 meses que no te lo hagan y de pronto un martes llegó y te lo hicieron y si saliste positivo en el colímetro que tiene cierto grado de alcohol en la sangre, es despido. Te levantan primero un acta, la segunda acta ya te despiden. Ok. Marco, entonces tú como jefe de los recursos humanos pondrías el factor sorpresa como en el doping, además de que lo pondrías como algo establecido sin importar en qué momento entonces, ¿no? Entonces, no es que a esta empresa le llegó esa carta precisamente porque no estaban tomando en cuenta eso que las personas hacían. Entonces, aquí lo importante, Marcos, es, de acuerdo a lo que tú dices, es entonces establecer esa política que en esta empresa se hace la prueba antidrogas, pero no sabemos cuándo, sino que es como factor sorpresa. Entonces, ¿eso harías tú? Así es, y no hacerla tan frecuente porque, por ejemplo, si una persona se droga, entonces sí está confiado en que una vez al mes se la hacen. Por ejemplo, no sé cuánto tiempo tarda en salir, por ejemplo, cocaína. No sé en cuánto tiempo, si consumes una vez, no sé cuánto tiempo tarda en salir, pero imagino que debe ser menos de un mes. Igual marihuana debe ser menos de un mes. Entonces lo que ellos, por ejemplo, hacerla una vez, por ejemplo, la primera prueba hacerla el día 1. La siguiente prueba hacerla al día 15, la siguiente prueba volverla a hacer al día 30, de ahí dejar pasar un tiempo para que se relajen y las personas que se drogan ahora sí al mes y medio, hacerla pues. Intentar de encontrar un patrón que sea poco predecible para los empleados, pero sí, o sea, la frase de darles el dulce, de que, Sí, ya lo hicieron 3 veces, ya no lo van a volver a hacer, y cuando estén de nuevo consumiendo, ahí hacerla de nuevo. muy bien, gracias. Entonces, fíjense, alumnos, cómo el ser manager de recursos humanos va mucho más allá de contratar el empleado, de hacer la entrevista de trabajo, sino que esto es parte de la creación de un buen ambiente de trabajo. Entonces, estos
hay muchos escenarios como estos, alumnos. Hay muchos escenarios en los que ustedes, a mí se me ocurre poder hacer esto, a mí se me ocurre poder hacer este otro trabajo. Entonces, estoy poniéndoles este tipo de cosas porque nosotros, como les digo, ya estamos terminando nuestra instrucción del año en recursos humanos y sí estamos como recapitulando qué podemos hacer de acuerdo a lo que hemos aprendido. Aquí lo importante es despejar su mente y que su mente esté abierta precisamente a actividades. Aquí, por ejemplo, ya contratamos la empresa Facebook, ya establecimos como política, como dice Marcos, como factor sorpresa. Entonces aquí me queda un tercer escenario. Pero no lo voy a poder ver porque me quedan 3 minutos de clase. Entonces, miren, lo que yo les voy a poner como tarea de esto va a ser, por ejemplo, él contactó a Facebook. Lo van a poner ustedes en afirmativo, negativo y pregunta. Y de acuerdo a lo que aquí se dijo, entonces ustedes van a decirme, en la parte de pregunta van a contestar si es cierto o es mentira, o si es cierto o no. Entonces por aquí yo puedo decir, se le hizo el doping a 15 empleados. ¿Fue cierto o no fue cierto? Claro que no, porque recuerden que solamente eran 11 empleados. ¿Sí? Entonces, allí ustedes, de acuerdo a esta charla que hemos tenido, de aquí es donde vamos a sacar la información para que ustedes hagan esta parte. Esto que tenemos aquí, donde yo voy a poner una situación de allí y ustedes van a poner en afirmativo, en negativo y pregunta y ustedes mismos van a contestar si fue cierto o no fue cierto, pero todo en el tiempo pasado. Y me queda, como les digo, un escenario muy importante. Aquí dice, escenario 3, tienes un empleado, mujer. Ella dice que está siendo acosada y que está trabajando en un ambiente hostil de trabajo. Entonces, este tema lo vamos a dejar para nuestra siguiente clase y les voy a mostrar también aquí la tarea que van a hacer. Entonces, dejo de transmitir. En la semana 10 ustedes ya tienen una tarea y por aquí está Salma León. Tienen una tarea en la semana 10, esa háganla porque solamente van a sacarlo de las hojas y vamos a seguir charlando en nuestra siguiente clase temas como este de los recursos humanos, donde ustedes tienen que abrir su mente y entender que los recursos humanos no es solamente entrevistar a una persona y ponerla a trabajar, va mucho más allá. Y todo va en que ustedes creen un ambiente de trabajo propicio para que una persona desarrolle su trabajo de la mejor manera. Como dice Marcos, poder formar ciudadanos de bien que piensen más en trabajar que en drogarse, porque precisamente las personas, como no hay tanta exigencia, las personas no tienen tanto sentido, tanta pertenencia a un trabajo. Entonces me queda menos de un minuto, voy a cortar la clase aquí y piensen y razonen en todo esto que vimos el día de hoy. Y en la siguiente clase vamos a seguir con el caso del acoso a la mujer en el trabajo. Entonces, nos vemos, alumnos, que tengan un excelente día y pues razonen en lo que estamos platicando. ¿Vale? Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Gracias. Bye.